A reading from the second book of Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria, conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalá, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos, y que introdujeron los reyes que ellos se habían nombrado. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: vuélvanse de nuestro mal camino, guarden sus mandamientos y preceptos, siguiendo la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado, y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Les doy un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen, y no serán juzgados, porque los van a juzgar como juzgan ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo
y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Verbum Domini. Podemos reconocer las faltas de otros que viven con nosotros, vivir con ellos, que viven entre nosotros, sus pecados, sus fallas. Pero sin embargo el Señor nos señala una verdad psicológica, y es que la falta que reconocemos en otros posiblemente sea la nuestra, y por eso podemos reconocerla en la otra persona, porque es algo que está en nosotros también. Por lo tanto, es algo que primero tiene que ser desarraigado de nosotros antes de poder tener la humildad necesaria para poder ayudar a otros a sobreponerse a sus faltas y pecados. Y hay dos formas en que podemos reaccionar a las faltas de otros. Podemos sentarnos sobre nuestro trono como jueces para entregar una sentencia, una condena de castigo, o podemos estar arrodillados para pedir por ellos. Podemos ser su acusador, nos dice la Biblia cuál es el acusador, o podemos ser el defensor. También se nos dice quién es el defensor, nos dice la Biblia. Podemos ser alguien que quiere cortar a otros a causa de sus faltas, o puede ser alguien que deba ser elevado. Nunca dejando que la caridad sea destruida. Tenemos que ejercer la caridad fraternal, las correcciones, que son una forma de caridad, y eso es algo que siempre se hace con la buena voluntad de esa persona presente para con dicha persona. Hoy quisiera hablar acerca de dos hombres para quienes la medida con la que midieron fue usada para la caridad heroica. Uno de ellos es un jesuita religioso cuyo día celebramos hoy, un joven que ni siquiera llegó a los 24 años. Celebramos en la Iglesia Universal como santo San Luis Gonzaga, y luego un laico que de igual manera está asociado con los jesuitas, que vivió una vida de caridad heroica. Se llamaba San José Moscati. Luis Gonzaga vivió en el siglo XVI, murió en el año 1591 a la medianoche del el 21º día de junio. Cuando se le preguntó a Santa María Magdalena de Pazzi, ella oraba una vez a Nuestro Señor acerca de San Luis Gonzaga. Ella preguntó, pero ¿cómo él pudo lograr llegar a una altura tan rápidamente? Nuestro Señor respondió diciendo, se alzó sobre las alas de grandes deseos. Él tenía un gran deseo, por lo tanto, por el Señor, un gran deseo por la santidad, un gran fervor para servir al reino de Dios. San Robert Bellarmine, que fue director espiritual, así como 3 de sus otros confesores, dijeron que en su opinión él nunca había cometido un pecado mortal. Así que él siempre es mostrado como modelo de pureza. Fue Pío XI quien lo hizo declarar el patrón de la Juventud Católica. Es alguien que aparece mucho en Iowa con imágenes de San Luis Gonzaga, o sea, estatuas o vitrales de él, porque él estuvo allí para ser modelo, ahí estaba para ser modelo para los jóvenes por vivir una vida de pureza y virtud. Algunos santos fueron tomados de su juventud, como San Luis Gonzaga, para ser un modelo para la juventud, y San Luis es uno de ellos. Su salud era muy mala y, sin embargo, desde joven tuvo la
determinación de hacerse jesuita a pesar de provenir de una familia aristocrática. Quería trabajar por el bien de las almas a pesar de la oposición de su padre y de sus parientes, que primero amenazaron con hacerle torturar, pero luego aceptaron su deseo y entró en los jesuitas en Roma a la edad de 18 años. Su padre, don Ferrante, que había estado viviendo una vida menos que admirable, reformó su vida y murió poco después. Después de su noviciado, Luis tuvo una revelación de que él no quería vivir y su deseo por la santidad entonces se intensificó porque se dio cuenta del tiempo poco que tenía para vivir, quería darlo todo a Dios. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esa cantidad de tiempo? No lo sabemos. Es que podemos vivir con esos deseos de ser santo como San Luis Gonzaga. Dijo nuestro Señor acerca de él que se alzó entre las alas, gracias a las alas del gran deseo. En 1591 hubo una epidemia de la plaga que acabó con Roma. Los jesuitas abrieron su propio hospital. El Luis, a petición suya, trabajó allí e instruyó a los pacientes, lavándolos, haciendo sus camas, haciendo los trabajos más humildes del hospital. Por lo tanto, él reflejaba a Cristo, que se había invertido, se había deshecho de su gloria para servir, y San Luis, a pesar de ser de una familia principesca, se puso al servicio de otros, lavando a los pacientes, haciéndoles las camas, haciendo los trabajos más humildes del hospital. Pronto después cogió la enfermedad, al igual que los otros padres jesuitas. Estuvo con fiebre por 3 meses que lo redujo a una gran debilidad, mientras que pudo, sin embargo, se levantaba la noche ante el crucifijo para orar. Fue en la octavilla de Corpus Christi que recibió el viático, la Santa Comunión, por su viaje más allá de esta vida a la próxima. Y en la noche pidió que San Robert Bellarmine recitara la oración de los muertos, de los que van a morir, orando, pidiendo que fuera llevado a las manos de Dios. Así que San Luis nos enseña a elevarnos en las alas de grandes deseos por vivir una vida de gran caridad y servicio como él, y también él nos enseña a morir con fe, con amor, confiándonos a nosotros, al Señor. Otro santo que yo quería mencionar hoy es algo que sucedió la semana pasada, que tuve la oportunidad de ver, una película italiana con subtítulos en inglés que se ha pasado por la EWTN, y si no la han visto, la recomiendo fuertemente. Ha pasado varias veces ya en la EWTN y está también en catálogos religiosos. La recomiendo. La recomendé a un médico una vez para que la mirara. Ejemplo de San Giuseppe Moscati, que fue médico de los pobres, que vivió al comienzo del siglo pasado, siglo XX. Era un laico santo. Él también fue uno que vivió heroicamente en su caridad. Era un hombre muy dotado como médico, podía haber hecho una buena carrera en la academia, pero siempre quiso servir a los pobres y solo tuvo la oportunidad de adelantar su propia carrera y dijo, no, mi lugar está con los pobres. Esta película que fue producida tenía elementos ficticios, pero mayormente proviene de sus palabras y del testimonio de aquellos que le conocieron. Vivió en Nápoles, es ahí donde estudió la escuela médica en 1897. La atmósfera entonces era agnóstica, amoral y anticlerical. Fue más tarde que practicó la medicina en el hospital para los incurables de Nápoles, así como enseñó algunos cursos. Se le conoció
por tener gran destreza y en el diagnóstico de enfermedades. Su método era holístico. A pesar de saber lo último en adelantos médicos, se mantuvo al paso de lo que podía ayudar a sus pacientes. Sin embargo, se dio cuenta de que la persona no era tan solo una cosa para ser tratada, sino era una persona, que había un alma aquí que tenía que ser cuidada. Una vez, cuando estaba asistiendo a un joven, dijo: tienes un tumor incurable en el estómago, no puede hacerse nada, pero tienes que reconciliarte a Dios. Este hombre joven más tarde testificó que regresó a la confesión, a los sacramentos, a consecuencia de la bondad de este médico. Él mismo vivió una vida eucarística muy profunda, asistía a misa pese a que muchas veces sería un gran sacrificio para él, porque recibía la comunión a diario. Cuando se le preguntó en el hospital cuál era la fuerza de él, de dónde salía ella, de por qué él trabajaba tanto y tan fuerte, y dijo: amaba a la Eucaristía. Te respondió él: puedo hacerlo todo por Cristo que me fortalece, dijo él. Uno de los eventos que es contado en la película fue cuando el monte Vesubio hizo erupción en 1906. Hubo un asilo que tenía que ser evacuado. Él ayudó en esa evacuación personalmente, moviendo a los frágiles o enfermos momentos antes de que el techo del edificio se hundiera, se colapsara. La cólera de epidemia, más adelante, fue uno de ellos en que fue más allá de lo que se le esperaba de él para poder acabar con esa epidemia. Dijo él a algunos de los que estaban alrededor de él que él había sido entrenado para ser médico, y les dijo: recuerden que tienen que no solo tratar al cuerpo, sino al alma, con consejos que le lleguen al corazón, en lugar de recetas para ser enviadas al farmacéutico. Dijo, por añadidura a los recursos, dijo: no la ciencia, sino la caridad es lo que ha transformado al mundo. Únicamente unos pocos llegan a la historia como hombres de ciencias, pero todos pueden irse de este mundo mejor por su caridad. Piensen acerca de eso. Pocos de nosotros seremos renombrados en el mundo por nuestros logros, pero cada uno de nosotros puede hacer que el mundo sea un lugar mejor mediante nuestra caridad. Eso es lo que aprendimos de San Luis, de San Giuseppe Moscati. Él fue canonizado el 25 de octubre de 1987. Está asociado con los jesuitas porque la iglesia en que él trabajaba era jesuita, y conoció a un sacerdote jesuita que le guió a él en su propia vida. Y de hecho tienen un sitio en la web que habla acerca de milagros actuales que han pasado gracias a su intercesión. Como se dice, él también mantiene horas de oficina hoy día. Todavía hay milagros que se están obteniendo. Uno de los milagros que condujo a su canonización, que pasó en el 87, del Papa Juan Pablo II, era de un joven que padecía de leucemia. La madre soñaba con un médico en una bata blanca que reconoció ella al enseñarle una foto de el beato Giuseppe. Por su intercesión se curó su hijo y regresó a trabajar. El hombre joven Giuseppe Fusco asistió a la ceremonia de canonización y se presentó un objeto de hierro que él había hecho con el rostro de Cristo. Así que tienen un número de lugares. Anoche estuve yo en el sitio en la web. Había una muchacha, por ejemplo, que se llamaba Valentina. No estoy seguro de dónde es esto, pero que tenía linfoyomas grandes. Pero ella también tuvo un sueño de este médico con una bata blanca que prometió curarla, y fue curada de su condición ella. Algunas otras palabras de San Giuseppe Moscati. Dijo: amemos sin medida. Nuestro Señor en el Evangelio del día de hoy dijo: la medida con que midas
va a ser medida contigo. Va a ser una que uno lo van a juzgar o me dirán a uno como un intercesor, uno como una condena o una caridad. Por lo tanto, San Giuseppe Moscati dijo, amemos sin medida, es decir, sin medida en el amor, e incluso en el dolor, los sufrimientos y sacrificios que eso implica. Coloquemos nuestros afectos no solo en lo que quiere Dios, sino en la voluntad del mismo Dios, que Él los establece. Practiquemos a diario la caridad. Dios es caridad, y aquel que está en caridad está en Dios y Dios está en él. No debemos olvidar ofrecer nuestros actos a Dios a diario, haciendo todo por su amor. A una vez se le preguntó por qué, y le ofreció a los pacientes como ejemplo, y no les cobraba nada. Por ejemplo, les daba recetas que él adjuntaba con ellas un poco de dinero para que pudieran comprar la medicina, y una vez le preguntaron ¿y por qué se negaba a cobrar? Y dijo, estas son gente trabajadora que tenemos nosotros, que no se nos haya dado a nosotros por nuestro Señor. Pobres de nosotros si no podemos usar de los dones que Dios nos da. Yo escuché el relato de este hombre que estaba hablando. Eran varios y tenían más de 50 años, hablaban de su retiro. A uno se le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Y el otro dijo, yo sé lo que voy a hacer, voy a sentarme en el sofá a mirar televisión el día entero. Otro dijo, si vas a hacer esto, vas a morirte en un año. Y lo miró y dijo, ¿en un año? Por falta de propósito, o te va a matar tu esposa. Sin embargo, esta vida de caridad, esta vida con un propósito, es algo que llevaremos hasta el fin de nuestros días. Joseph Moscati murió a los 47 años, habiendo gastado de sí mismo con la caridad. Estamos todos aquí. Yo sé que algunos de nuestros televidentes quizás estén confinados a su cama, a su hogar, pero de todas formas tienes que ser rico en caridad, recomiendo yo, para que reflejemos ese rostro de Cristo que se bajó a sí mismo y que sirvió a nosotros, que lavó nuestros pies, que nos enseñó cómo debemos vivir. Podemos ofrecer nuestros sacrificios para el fruto y el éxito de esta red televisiva, para llegar a las almas, a los fieles, y esto es algo que Giuseppe Moscati a él le importaba mucho. Estas almas. También algo que aparece en la película es la de un profesor que estaba alejado de la fe católica, y Giuseppe después dijo que no podía resistir el ir a ver a su amigo que estaba haciendo una conferencia y que se había desmayado. Giuseppe fue aquel que sostuvo el crucifijo preguntándole a él que se arrepintiera, pidiéndole que se arrepintiera de sus pecados, y al ver que se le había traído un sacerdote para los últimos sacramentos justo antes de morir. Así que no era tan solo ciencia, a pesar de, como dije yo también, él se encontraba en lo más alto de su campo, pero fue su preocupación por la persona total, por el cuerpo y por el alma, ambos que tienen que ser atendidos, particularmente el alma que llega a la eternidad. Así que tomamos en nuestro corazón el ejemplo de estos hombres santos, San Luis Gonzaga, San Giuseppe Moscati, y vivamos también según la medida de nuestra vida, para que sea el amar sin medida.